Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Una contribución única del 5% sobre las utilidades a las empresas que hayan tenido un incremento superior al 50% entre 2021 y 2022. Se planteó en el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. ¿Estarían los empresarios dispuestos a pagar esta contribución para luchar contra el crimen organizado? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Miguel Ángel González, él es presidente del Comité Empresarial y de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, qué gusto estar en el programa. Un saludo para usted y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Estarían entonces los empresarios dispuestos a aceptar esta contribución para el financiamiento de la guerra que estamos librando? A ver, hay que tener cuidado y hay que ser claros en algunos aspectos. El sector privado y el sector empresarial está siempre dispuesto a arrimar el hombro y a contribuir. Uh-huh. Y hay que empezar diciendo que ya con los dos primeros proyectos de ley ya se está contribuyendo con más de 1.500 millones de dólares. En estos dos primeros proyectos de ley enviados por el Ejecutivo ya se está extrayendo recursos de parte del sector productivo. Es decir, ya se está arrimando el hombro. Y nosotros hemos sido claros que estaríamos dispuestos a seguir arrimando el hombro, pero es importante que antes de pensar en impuestos, que nunca deben ser la primera opción, antes de cualquier contribución adicional, es importante que se hagan los cambios estructurales al interior del Estado, que se han venido poniendo sobre el tapete desde hace mucho tiempo atrás y que se han venido posponiendo desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, algo que hemos hablado y que se está hablando ahora en los distintos debates es el tema de la revisión de los subsidios, porque no está bien que se extraiga recursos de parte del sector productivo, que es quien genera producción y empleo, cuando hay pues recursos que se van en manos de los contrabandistas o en subsidios que le llegan a las personas que no los necesitan. Eso es una distorsión perversa. Entonces, no está bien, hay que poner las cosas en orden. Tampoco está bien que se despilfarren recursos, más de 1.500 millones, más 2.000 millones de dólares, según algunas estimaciones, se van en compras públicas que están hechas a precios fuera de mercado. Por eso nosotros decimos que las compras del Estado deben estar hechas a precios de mercado, no de negociado. Entonces, si por corrupción se va la plata, entonces ahí es donde hay que conseguir los recursos. Tampoco está bien que mientras algunos formales pagan sus impuestos, no está bien que hayan otros que hacen las cosas por la izquierda, cosas chuecas, defrauden al fisco y al final pues se les sigue cobrando a aquellos que siempre pagan. No está bien que en el sector privado se tengan que hacer recortes, que tengan que buscarse la eficiencia, recortar gasto improductivo y que el Estado no los haga. No está bien. Entonces, antes de pensar en contribuciones adicionales, el Estado tiene que hacer su tarea. Y decimos esto es porque eso es lo justo, eso es lo correcto, y porque además, hoy en día tenemos que cuidar no solamente la seguridad de nuestros ciudadanos, sino también la economía de los ciudadanos. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio, porque economía y seguridad son como dos caras de una misma moneda. Si queremos una buena economía, necesitamos seguridad. Todos los temas para que usted seguridad necesitamos una buena economía, entonces hay que buscar un equilibrio. Así es. Todos los temas que usted ha mencionado ahora, el tema de la lucha contra la corrupción, de una mejor recaudación, todos esos temas de todo lo que tendría que hacer el Estado, se lo ha analizado, hay propuestas, pero obviamente el argumento del gobierno es: se necesita la plata ahora, porque ahora
es cuando estamos enfrentando esa lucha, ¿no? Porque de ahí el resto de cosas hay que hacerla a la par, pero tomará su tiempo. Usted había mencionado que es delicado cuando se quiere de alguna manera sacar recursos de un sector en particular, en este caso a sectores productivos que son los que generan empleo. Definitivamente estoy de acuerdo, pero ¿cuánto empleo se ha generado en los últimos años? En esto le digo considerando que las cifras de empleo pleno se mantienen en números rojos en el país y más del 52% de los trabajadores se encuentran en el sector informal, digamos, ¿no? Sí, con más razón aún, ¿no? El empleo es una debilidad que tenemos en nuestro país, es una carencia que tenemos. Entonces, con más razón, hay que buscar de alguna manera que el sector productivo tenga más recursos para seguir invirtiendo y de esa manera creando empleo. O sea, si no se ha generado el empleo que tenemos es porque justamente no tenemos una economía como la que requiriésemos. Yo a veces pongo ejemplos, ¿no? Y me gusta poner números, ¿no? Una vez hicimos un cálculo de cuánta inversión requiere el país para poder acabar con el subempleo y el desempleo. Hicimos un pequeño cálculo. Si son 6 millones de personas que no tienen un trabajo adecuado, están en el subempleo o en el desempleo. Supongamos que creamos al menos un puesto de trabajo de sueldo básico, que al año son con beneficios sociales un poco más de $6,000. Entonces, si quisiéramos en un año acabar con el subempleo y el desempleo, tendríamos que multiplicar 6 millones de personas por $6,000, estamos hablando de 36,000 millones de dólares que se requerirían solo en empleo, sin contar capital de trabajo, tecnología, infraestructura, que suele ser bastante más el costo de las personas. Entonces, solamente en empleo 36,000 millones de dólares. El año pasado llegaron en inversión extranjera solamente casi 400 millones de dólares. Imagínense la brecha que hay. Entonces, las empresas lo que están haciendo ahora es sostener el empleo. Pero la única manera de generar más empleo en un país, en cualquier país, en este y en cualquier país, es que las empresas crezcan, las empresas actuales crezcan, y que se creen nuevas empresas, y así se va contratando más gente. Entonces, no está bien que las empresas que están creciendo, que pueden reinvertir para contratar, pues le quitemos recursos, porque al final estamos golpeando el empleo. Entonces, sí, hay que pensar en crear un entorno que permita que se vaya invirtiendo, ¿no? Por eso hay que cuidar seguridad, pero también hay que cuidar economía. Más o menos como lo que vivimos en su momento en el COVID, ¿no? Que teníamos que cuidar la salud, pero teníamos que buscar la manera de sostener la economía. Pues bueno, ahora estamos más o menos en una situación similar donde hay que cuidar las dos realidades y las dos prioridades de la gente, seguridad y economía. Sin embargo, ¿dónde más puede hacer recortes el Estado si no existe financiamiento ni siquiera para el pago de salarios a tiempo? Sí, por eso lo que nosotros hemos dicho es que si es que en el corto plazo se necesitan recursos adicionales, se podrían hacer contribuciones adicionales, pero siempre y cuando vengan acompañadas de estas medidas que les corresponde al Estado. Y ahí usted ve que en el sector empresarial también hay algunas opiniones diversas, ¿no? De si deben ser contribuciones temporales o deben ser permanentes, y hay algunas opiniones diversas, pero lo que todos coincidimos es que debe haber algún mecanismo, en algunos casos se piensa en la temporalidad, para que también haya una exigencia del Estado para que cumpla pues con esta tarea pendiente, no de este gobierno, hablo del Estado, que viene pendiente hace mucho tiempo atrás, y que hoy que estamos viviendo una situación crítica es el momento oportuno de hacer esos cambios que tanto se requieren en el Estado y en nuestro país en general. No hay que hacer cambios estructurales, cambios de fondo, ya no solamente medidas parche o medidas que de alguna manera seguimos en lo mismo, porque también hay que tomar en cuenta que pensamos mucho en el déficit fiscal, y está bien, hay que hacerlo porque el Estado nos representa de alguna manera, pero hay que pensar también en el déficit no fiscal, digamos, el déficit de empleo, el déficit de inversión, el déficit de producción, el déficit. Sí, pero todo eso no se puede avanzar si tenemos una guerra interna que estamos librando y para la cual no tenemos dinero, porque a lo que sí nos afecta a todos es justamente esa delincuencia que no nos deja trabajar, que no nos deja generar empleo, que no nos deja la libertad de movimiento ni la capacidad para generar mayores recursos como ciudadanos, ¿no? Pero entonces el sector empresarial apoya el incremento del IVA,
pero no otorgar contribuciones especiales a los sectores que más ingresos han generado. En el sector empresarial hay un consenso que el IVA podría ser la medida menos nociva porque se reparte al que más consume, más paga, y la regresividad de la que normalmente se habla en Ecuador es casi nula, digamos, porque la gran mayoría de los productos de la canasta básica no pagan IVA. Entonces, de alguna manera, la regresividad pues se elimina o de alguna manera se neutraliza. Y digamos, y al ser que el que más va a consumir, más va a pagar, podría ser que sea más menos nocivo, digamos, para la economía. Pero ahí es donde se dice también con mucha firmeza que esto tiene que venir acompañado de otras medidas. Y ahí la posición de la gran mayoría del sector productivo es que esa contribución adicional o IVA sea temporal. No hay algunos que estarían dispuestos a que no, pero la gran mayoría dice que sea temporal porque es un mecanismo también para que el sector público haga su tarea de los recortes que hay que hacer y que obviamente ese dinero vaya destinado a lo que se dice, que es el tema de la seguridad y la guerra interna, y que hayan mecanismos de transparencia también para que estemos todos confiados y seguros de que esa plata se va a utilizar correctamente y va a ser canalizada de manera adecuada, ¿no? A ver, pero es que, ojo, si se dice que la guerra va a costar $1.000 millones, un poco más de $1.000 millones, según algunas estimaciones que se han dado por parte de las autoridades, bueno, ya el sector empresarial ya está contribuyendo con $1.600 millones en los 2 primeros proyectos de ley aprobados. O sea, ya para eso ya se contribuyó, digamos. Por eso es importante ahora hacer cambios estructurales. A ver, pero este 5% sobre las utilidades de las empresas que hayan tenido un incremento superior al 50% entre los años 2021 y 2022, que es obviamente para colaborar con la guerra que estamos librando, ¿no cree usted que es una contribución que estaría respetando el principio de proporcionalidad, donde los que más ganan, más impuestos pagan? Claro, pero Gisela, lo que pasa es que ya se está pagando con las grandes empresas en los 2 primeros proyectos de ley, ya se está sacando $1.600 millones. O sea, ya hay actualmente una contribución en los valores estimados para la guerra. Entonces, lo que estamos diciendo es que de alguna manera hay que también respetar estos valores de seguridad jurídica, estos principios de seguridad jurídica, para que las inversiones no se frenen. Porque estas contribuciones adicionales ya las venimos viviendo desde hace varios años atrás. Contribución única, esto es por única vez, esto es solamente para, digamos, por un tiempo determinado, y así, ya tenemos varias reformas tributarias en los últimos 10 años, se han contado más de 20 reformas y más de 20 contribuciones particulares o especiales. Entonces, el tema es que esto sigue siendo perenne, ¿no? Entonces, por eso hablamos de los cambios estructurales, para que ya no se siga golpeando a quienes están generando algún tipo de utilidad que sirve para reinvertir y generar empleo. O sea, al final, lo que nosotros buscamos es que la economía pueda ir despegando de alguna manera. Por eso hay esta coincidencia de que el IVA podría ser una salida menos nociva, pero que también en la mayoría de los casos del sector productivo se opina que sea temporal, ¿no? ¿Y cuáles son esos sectores que representan un mayor incremento en sus utilidades y que, según usted, pues podrían verse afectados en la generación de empleo? Podrían verse afectados en la generación de nuevo empleo, ¿no? Obviamente el empleo que está se mantiene, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí hay que ver el listado de los sectores a los que se refieren exactamente, no los tengo aquí a la mano, pero sí hay sectores que les ha ido bien, hay otros sectores que les ha ido muy mal, digamos, de alguna manera. Entonces habría que ir viendo ahí empresa por empresa, pero ahí lo importante es mantener los principios de fondo, ¿no? Es seguridad jurídica, que las utilidades se puedan reinvertir, y que al final tomemos en cuenta que hay que respetar también la institucionalidad, porque algo que no se está diciendo, y es el mensaje que se envía también a las empresas y al mundo de inversiones, digamos, o a los capitales extranjeros que pudiesen venir, es que hay que respetar la institucionalidad, ¿no? También la potestad de crear impuestos es del Ejecutivo, no de la Asamblea, y el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley que se basa en el aumento del IVA. Y ahora la Asamblea está creando nuevas propuestas de impuestos, algo que
no debería no le ser, corresponde a la Asamblea. Eso es potestad del Ejecutivo, digamos. Entonces también hay que respetar la institucionalidad de cómo se dan las cosas para mantener justamente la seguridad jurídica, no solamente hacia el ecuatoriano, sino también hacia la comunidad internacional. Bueno, ninguna inversión extranjera llegará a este país mientras nos dominen los narcos y el terrorismo, ¿no? Así que esa es la primera lucha que debemos librar y en la cual todos tenemos que colaborar. E insisto, sí, usted dice bien, no podemos generar empleo si tenemos tantos impuestos en contra, pero lo cierto es que no hemos generado empleo nuevo, como usted lo mencionó, en mucho tiempo en el país, ¿no? Sobre todo desde el sector empresarial, me refiero, porque no ha podido, no digo porque no lo quieran, pero la situación hoy en día que vive, si el sector empresarial vive una mala situación en este momento, la está viviendo todo el país, ¿no? Y si bien este impuesto está dirigido a aquellas empresas que sí generaron utilidades en los últimos años. En todo caso, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y esperemos que se logre un consenso en donde, como decíamos, quienes más han generado esta vez, aunque sí, tiene usted razón, siempre les piden a ustedes para aportar, como fue en el terremoto también, lo que hay que chequear, creo ahora, es que no se vaya la corrupción, como se ha ido en los últimos años, ¿no? Exactamente, por eso empezábamos diciendo lo importante de hacer los cambios estructurales al interior del Estado, porque es que esto ya lo hemos vivido muchas veces, sí, y siempre sigue faltando la plata. Entonces estamos utilizando una receta que no ha funcionado y seguimos aplicando esa receta, que sacamos más plata del sector privado, menos plata para invertir y generar empleo, y seguimos dando vueltas en lo mismo. Y tenemos una situación que además también es muy distorsionante y hasta perversa, ¿no? Tenemos una economía que no crece, pero tenemos un Estado que sí crece. Eso es insostenible, eso no está bien. Por eso es importante hacer esos cambios de fondo al interior del Estado, para que los recursos sean bien utilizados, para que nos ajustemos a lo que realmente tenemos como economía capacidad de aportar al fisco, y de esa manera le apostemos también al crecimiento económico, que en definitiva es la única salida para el país. No hay ningún país en el mundo que salga adelante si no crece a tasas altas. Los organismos oficiales estiman que vamos a crecer a menos del 1% en este 2024. Nosotros preferimos ser más optimistas, vamos a redoblar esfuerzos y a trabajar duro para que nos vaya mejor. Pero lo único que saca adelante un país es que la economía crezca. Y para que crezca tiene que haber abundante inversión. Y no digo 1, 2, 3 inversiones contadas con la mano, debe haber una abundante inversión. No hay otra forma de salir adelante y de generar empleo, y por eso creo que es momento también de... Pero en guerra nadie invierte. Economía, ¿no? El problema es que en guerra nadie invierte. Tenemos que librar esta guerra primero. Yo le agradezco muchísimo. Es cierto. Sí, dígame. Perdón, es cierto, Gisela, es cierto, y por eso la seguridad es una prioridad, por eso estamos dispuestos a apoyar, por eso ya estamos apoyando con recursos, pero también es cierto que como han vivido otros países que han estado creciendo incluso en situaciones similares o peores que la nuestra, como Colombia, como México, es que tenemos que encontrar esa forma de convivir con esto y de, mientras luchamos esta guerra, también seguir avanzando. No podemos esperar a que pase la tormenta, sino que tenemos que de alguna manera aprender a movernos bajo la lluvia y ganar la guerra, pero también crecer la economía para que las personas puedan vivir mejor. Es que hay que buscar ese equilibrio, ese trabajo paralelo para salir adelante, como lo han hecho otros países también. Con eso me quedo. Le agradezco mucho a Miguel Ángel. Encantado, un gusto estar aquí. Una buena tarde. Agradecemos a Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Inmediato.